El cine canario restaurado. 32 años mostrando teatro. Conocemos la obra del cineasta tinerfeño. El arte de la caricatura en Canarias. La Orquesta Filarmónica en el Festival de Música. El ladrón de los guantes blancos es el primer largometraje argumental de Canarias. En 1926, José González Rivero y Romualdo García de Paredes dirigieron a un equipo íntegramente canario y produjeron esta cinta de manera totalmente independiente. José González Rivero se encargó de la fotografía, la cámara, revelar la película y después los distintos tonos que tiene según las escenas, los tintes, también los hizo él. Y luego tenía un aparato para hacer duplicados de las películas. O sea que es un trabajo totalmente artesanal y hecho además sin luz artificial. Toda la película está rodada con luz natural. Una iniciativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural ha hecho posible la restauración y coloración de parte de esta película con estándares de alta calidad de imagen. Lo primero que hacíamos era dejarla en blanco y negro porque hay algunas partes de la película que están tintadas. Y a partir de ahí era cuestión de estabilizar la imagen. La estabilización de la imagen es casi lo que más confort da a la hora de volver a verla, ¿no? Porque deben ser los aparatos de la época, pues daban mucha oscilación en la película, ¿no? Hemos estabilizado también la luminosidad, hay mucho parpadeo en la película. Y luego era cuestión de limpiar fotogramas de polvo, rayaduras. Eso es la parte que es puramente restauración. La interpolación de fotogramas y el coloreado pues no es más por hacer la película más atractiva, pero no es restauración. La película está rodada a 16 fotogramas por segundo y nosotros lo que hemos es interpolado a través de algoritmos de inteligencia artificial que te generan los fotogramas que habrían intermedios, ¿no? Esta técnica, no el coloreado, sino la parte de restauración es muy interesante para aplicarla en otras películas de los años 20 que están un poco deterioradas. Las películas domésticas de Empate Baby. Hay otros cortos de Rivero, Estudiantes Canarios en Madrid, un fragmento de Islas Canarias, que es lo único que queda de él. Y puede que material también de Nieves Lugo. Sería interesante digitalizarlo otra vez a 4K y aplicar estas técnicas de restauración. A los extractos restaurados se le ha añadido una banda sonora original a cargo de Raúl Capote de Mali. Músico y autor de bandas sonoras con el que solemos trabajar, pues le ha dado la ambientación, ¿no? Todos los efectos sala, ha buscado los ruidos de esos coches antiguos, porque la película tiene bastantes persecuciones en coches, en lo que se llamaban aquí los fotingos, ¿no? Que eran esos coches antiguos, y ha sido más un capricho para hacerla más atractiva, ¿no? Para el espectador. La película sigue estando incompleta y desde Filmoteca Canaria siguen investigando el paradero de los rollos perdidos. Sabemos que el segundo rollo, que es un baile en el casino, en el Salón de los Espejos del Casino de Santa Cruz de Tenerife, desapareció creo que en los años 50. Estaban bailando, vamos a decir, de los dos bandos, falangistas y gente de izquierda, y puede que por eso hayan desaparecido el segundo rollo. Sabíamos de un señor en La Laguna que tenía como 1 metro de película y falleció, no sabemos qué pasó con ese trozo de película. Y hay otro señor que también tenía un rollo que lo prestó y parece que se le estropeó a la persona que se lo prestó, que tampoco se acuerdan quién fue ni nada, y hay que seguir investigando, esperemos que algún día aparezca.
suerte a la otra orilla del mundo. La compañía Sálata Teatro nació en la isla de Tenerife en 1988, con el objetivo de hacer teatro también fuera de las islas. En 2006 comienza a realizar giras nacionales y poco más tarde internacionales. Además de alcanzar nuevos públicos, han podido cumplir el sueño de toda compañía: tener sala propia. Justamente cuando cumplimos 30 años, pues abrimos la sala. Ahora vamos para 4 años. Es complicado tener una sala, sí es complicado, pero es bastante gratificante porque hemos podido rescatar muchos espectáculos que teníamos anteriores, que ya no los teníamos en cartel, y otros nuevos también. Entonces, vinagre para dos, que las noches así no sabemos fabricar nostalgias. Siempre hemos tenido un interés muy dentro, que es la creación de público. Estamos hablando de que en Canarias es verdad que hay público, pero no hay tanto como quisiéramos. Pero poco a poco lo va viendo, no solamente por la labor nuestra, lógicamente, sino por otras compañías también. También tienen su propia escuela, que ha experimentado un nuevo auge en estos tiempos. ¡Ya no soy más tu esposa, Dan! En ella realizan talleres escolares y para jóvenes actores que pasan a formar parte de la compañía. Lo que tú haces, hermana, es una revolución. Impartimos varios cursos, de hecho son desde infantil hasta adultos, y yo estoy en las clases de adultos con el profesor Víctor Asís, que es licenciado en arte dramático por la Escuela de Actores de aquí de Canarias, y a partir de septiembre hasta junio del próximo año daremos intensivos casi todos los fines de semana por diferentes actores que están tanto en nuestra compañía como de fuera. Su último estreno, en el Festival Internacional de la Villa de Tegueste, en Tenerife, es Antígona, de María Zambrano. La obra continuará su recorrido internacional a partir de septiembre. Antígona nace en Colombia, siendo nosotros temporada, y contacté con Luisa Vergara y Natalia Ramírez, y de ahí empezamos ya a elaborar este proyecto. Es un proyecto que lo produce Sálata Teatro, lo dirijo yo, y las actrices son colombianas. Tiene una proyección ya internacional, de hecho a las 2 semanas después del estreno estaremos en Stuttgart, Alemania, y luego se hace el estreno oficial también en Colombia. Yo estoy perdida, hermana, yo ya no me encuentro a mí misma. Las imágenes corresponden a Diosas del Olvido, otro de sus títulos en cartelera, del dramaturgo brasileño Paulo Atto. Que traga su fuego sagrado para alimentar mi alma. Él quería rescatar de nuevo a grandes personajes, mujeres, para volver a rescatar también pues, la importancia de esos personajes dentro de lo histórico, real, como también de los personajes fabulados. Me despido de lo que todavía aún no he llorado. ¿Pero por qué el sol que quema nuestras caras no abraza también nuestras memorias? Que han supuesto un cambio o que han dejado su granito de arena, pero no siempre se han juzgado positivamente o no se han juzgado justamente. Con lo cual son personajes que van a estar ahí, que van a darnos un poco más de sí mismas y que realmente tengamos una opinión. Buena o mala, eso no nos importa, pero que tengamos como una opinión más real de lo que esas personas hicieron y lo que han supuesto para las mujeres de hoy en día también, y que tenemos que rescatarlo porque sigue siendo importante hablar de las mujeres. Somos dignas de las lágrimas que hemos llorado desde hace años. Los siglos dan testimonio de ellas. Llegó pues entonces la hora de nuestras sonrisas. Más allá, en esa otra orilla. In my time, it is still unfinished, though work began in the 20th century, when I was just a child. Work would be completed in the 22nd century. Murmuran viejas historias, historias que son legados. Co-guionista de Slimane, director de Malpaís y Ni Dios ni Santa María, el cineasta tinerfeño Samuel M. Delgado trabaja en su nuevo proyecto, Bajo el Risco.
Bajo Risco es el segundo largometraje de ficción que realizaremos Elena Girón y yo. El primero, Ellos transportan la muerte, se estrena en festivales internacionales en breve y está ambientado en el siglo XVII. Cuenta la historia de una esclava morisca que tiene que hacer el recorrido que las gracioseras hacían por ascender el Risco de Famara por primera vez. No inspirada directamente en la historia oficial, en la que conviven varios de los mitos fundacionales de la isla y del archipiélago canario, como la esclavitud, las racias de piratas, el mercadeo de personas dentro de las corrientes atlánticas. Yo he estado en el cielo es una laja azul. Yo he estado 8 días, 8 noches sin comer. Subió al cielo, pero por la brujería, por la artificial que se usaba de antes. Ellos transportan la muerte es una película que también parte del viaje de Colón y de la escala que realiza en Canarias, y seguimos un poco esa estela ampliándola con un universo mayor y más habitado y más complejo. El tándem de realizadores aborda en sus obras de corte experimental la relectura de eventos históricos, mitología y materialismo. Sus películas han sido programadas en festivales internacionales de todo el mundo. Elena Girón y yo trabajamos juntos desde hace muchos años, desde hace 12 años, y digamos que es como la forma natural de trabajar que tenemos. No hay nada estructurado ni organizado más allá que el propio hábito. Trabajamos siempre con distintos referentes que van desde la segunda vanguardia americana, con cineastas como Brakhage, Peter Kubelka, Michael Snow, o también cine etnográfico, cineastas que no entienden de límites y de cartografías concretas, como Jean Rouge, Victorio de Zeta. Digamos que mezclamos muchos referentes. Una de sus obras conjuntas forma parte de la exposición Jardín Satélite, actualmente en el TEA, Tenerife Espacio de las Artes. Participamos con una pieza que se llama Colección Húmeda, en la que trabajamos a partir de distintas narrativas que conectan lo natural con lo humano de forma directa, ¿no? Entendiendo como la naturaleza es un constructo cultural de una parte de la sociedad. Y trabajamos con materiales que provienen del Instituto de Minería y de Geología de España en las expediciones que realizó al Monte Submarino Tropic, así como con las colecciones de herbarios y especies marinas del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. La técnica que habitualmente utilizo es en papel de 350 gramos, en formato A4 Plus, tinta, punta de plata y bueno, lo que son pinceles acuarelables en papel de 350 gramos. Así trabaja el caricaturista Néstor Dámaso, autodidacta que decidió dedicarse de lleno a esta actividad en 2011, tras el fallecimiento de su hermano. Mi hermano influyó mucho en mí, lógicamente, sobre todo él, al ser licenciado en Bellas Artes, pues en casa, en las alcarabaneras, pues se olía y se sentía el óleo, y eso fue transmitido, lógicamente, y bueno, desde pequeñito, muy pequeño, eso ya se quedó impregnado para mí para siempre. Pintor y dibujante, su elección fue la caricatura. Sobre todo era por el divertimiento que me proporcionaba. Siempre y en otras edades pues te dedicas más al surrealismo, haces óleos, paisajes canarios, todo eso pues siempre me gustó, pero lo que es cómo potenciar la creatividad
yo creo que se puede desarrollar mucho porque es muy libre en la caricatura. La caricatura siempre he comentado que es infinita. Estas obras pertenecen a la exposición Caricamuseando, actualmente en la sede de Podemos de Santa Lucía de Tirajana. Es una de las más de 60 que ha realizado en Canarias, Europa y los Estados Unidos. Es también presidente de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas Se nos fue el Baifo, cuyos miembros están inmersos en la preparación de 2 eventos de alcance internacional. Primero, en el del poeta con motivo del centenario de Tomás Morales, y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo inmenso que en colaboración con la Casa Museo Tomás Morales pues podamos crear un concurso de humor gráfico internacional, y ya hemos recibido una treintena de obras de unos 14 países aproximadamente. Y después también el otro plato es que desde la Asociación Nacional de la Casa de la Memoria Italiana se han puesto en contacto con nosotros para que divulguemos internacionalmente también otro centenario. En este caso es la de la casa de Enrico Caruso, que junto con Tomás Morales también cumple 100 años. Acabamos con la pregunta obligada en estos tiempos. Bueno, si hablamos de libertad de expresión en el humor gráfico, viñeta, de prensa, pues si tienes la suerte o fortuna de ser el dueño del periódico o del medio y encima eres habilidoso y eres viñetista, pues claro, ahí tendrás libertad absoluta. De lo contrario, va a ser mucho más difícil. Rorro, mi niña, Rorro. Ikigai, Anatomía de las Luciérnagas, es la exposición que presenta la tinerfeña Romina Rivero en la Galería Artísar de La Laguna, y en la que el artista sigue indagando a través de sus obras en la violencia política ejercida en el cuerpo. Siempre la focalizo entre un discurso Oriente-Occidente y entre medicina y filosofía. Es justamente en ese intersticio de lo vital donde esta muestra, quiere acaparar justamente sobre el dolor, sobre el daño, la cicatriz, sobre no solo lo corpóreo, sino también sobre lo íntimo, ¿no? Ejercida, como decía, quizás por esos mecanismos y estrategias y ficciones políticas, ¿no? Gubernamentales principalmente. La luciérnaga viene a significar pues esa razón justamente por la que cada día nos levantamos, y esa otro, subtítulo, lo que sería Anatomía de la Luciérnaga, pues justamente ese espacio de lo vital, tan sublime, ¿no?, pero interno y externo, en donde se manifiestan, como digo, todo este tipo de quebrantos, de dolores, de daños. Esta muestra de alguna manera viene no solo a hacer una mención a toda esa historiografía, sino al mismo tiempo a vincularse directamente a la sanación, al poder personal, a embellecer la cicatriz y el trauma del ser humano. Estamos en uno de los ensayos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus. La historia de la formación se remonta a 1845, pero es en 1980 cuando surge como tal, al amparo del Cabildo de Gran Canaria. Su prestigio ha ido en aumento desde entonces, con grandes directores al mando, giras internacionales y la publicación de más de 25 discos. Desde 2017, su director artístico y titular es Karel Marc Chichon, quien nos cuenta las novedades para esta próxima temporada.
Yo creo que más que novedad es una ampliación de lo que hemos estado haciendo en el pasado, artistas canarios, artistas internacionales que hacen el esqueleto de lo que significa una orquesta. Conciertos a Bono significan grandes nombres canarios que se integran con estos grandes nombres que por supuesto tienen un nivel muy alto. Y la idea es fusionar todo esto para hacer una temporada completa y traer obras, obviamente, compositores que interesan al público en general. Además de su programación de conciertos, desde sus inicios, la orquesta mantiene una gran actividad de colaboración con entidades de interés social. La orquesta, obviamente, hace muchas labores sociales, trata de hacer todo lo posible. Por ejemplo, el concierto de Navidad es un concierto que se hace benéfico, al igual que conciertos para las víctimas del cáncer, etcétera, etcétera. Al final la orquesta es una orquesta de todos, una orquesta del pueblo de Gran Canaria, y lo que sí tratamos también de hacer no solo son conciertos aquí en el auditorio, sino también ir a los municipios, que también obviamente forman parte de nuestra labor y de nuestro compromiso. Otra de las prioridades de la orquesta es su programa didáctico y cuenta con un servicio pedagógico específico, especialmente orientado a la infancia. De hecho, esta orquesta tiene un programa escolar absolutamente pionero, uno de los primeros en España, y de hecho llega a más de 200.000 niños al año. Yo creo que eso es esencial y una parte indispensable de esta orquesta, que los niños vean lo que significa una orquesta y que lo vean durante su tiempo de escuela, porque al final ellos asocian su tiempo de aprender dentro de la escuela, y qué mejor manera que ver una gran orquesta que normalmente se hace aquí y también en la Sala Roma. En la presente edición del Festival Internacional de Música de Canarias ofrecerán 2 conciertos en Gran Canaria y Tenerife. Bueno, en este festival obviamente es el concierto de clausura el que tenemos, y obviamente hay que hacer algo que tenga este tipo de feeling, ¿no?, de clausura. Y en ese sentido tendremos obras de Mozart y especialmente la Quinta Sinfonía de Beethoven, que obviamente no necesita ninguna introducción.